Bueno, ahora sí, queridos estudiantes, vamos a ver la clase del día de hoy. Aquí está y se llama, se las presento, nutrición en las plantas. ¿Sí? Bienvenidos a esta clase. Iniciamos entonces. A ver, Gerardo, léeme por favor nutrición en las plantas. Las plantas elaboran su alimento por medio de un proceso denominado fotosíntesis. Estos lo convierten en los organismos productores de materia orgánica y oxígeno de nuestra gran biosfera. Ya, gracias Gerardo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, ¿verdad?, que nuestras plantas fabrican su propio alimento, ¿sí? Y cuando nos referimos a una materia orgánica, mire, le quise colocar acá como pequeños tips, ¿sí? Para que ustedes también se puedan apoyar y sepan. Que entonces cuando hablamos de una materia orgánica decimos que son residuos de animales o vegetales que se encuentran en el suelo. A ver, ustedes saben que nosotros en las plantas, ¿verdad? Cuando nosotros comemos, se muere un animalito, este animal, ¿a dónde va? En el suelo. Y el animal se descompone, ¿cierto? Este animal que se descompone, él va a crear, o en el suelo, va a ser rico con lo que es nutrientes, vitaminas, ¿sí? Y a esto denominamos materia orgánica. Ese suelo se va a estar alimentando y por ende va a alimentar a la planta, ¿sí? ¿A través de qué? A través de nutrientes que son adquiridos a través, bien sea de animales o de vegetales. Cuando hablamos de vegetales decimos ciertas comidas. Hay personas, ¿verdad?, que por el contrario, bueno, digamos así, ¿no? Usted está de repente en el campo, ¿no? Y entonces usted dice, bueno, nada, voy a colocar en esta plantita este residuo de comida, ¿ya? Ese residuo de comida que ya a usted no le sirve o para usted no le funciona, porque no lo quiere, ¿sí? Usted lo coloca en esa planta y lo que usted no sabe es que para esa planta es un proceso de alimento. Es sumamente importante. ¿Ya? Es sumamente importante y se convierte para la planta en materia orgánica. Ya bueno, seguimos entonces. A ver, aquí está Kai. Déjenme anotar a Kai por acá para la asistencia. Disculpen, ya. Seguimos entonces. Seguimos entonces y decimos la fotosíntesis en la planta. A ver, Yamile, por favor, léeme ese pequeño concepto, hija. Ya, activa tu audio, hijita, activa tu audio. Es un proceso mediante el cual la luz del sol se convierte en energía química, la misma que se usará para producir carbohidratos a partir de moléculas inorgánicas, que viene a ser agua y dióxido de carbono. Bien, gracias Yamile. Cuando hablamos entonces de un proceso, o cuando hablamos mayormente de la fotosíntesis, nos estamos refiriendo a un proceso de luz. Ahora bien, ¿qué luz? La luz del foco. Bueno, eso es, si se quiere de alguna u otra manera, hay plantas que, digamos así, que necesitan absorber luz, ¿sí? Que no es necesariamente del sol, sino tenemos luces especiales que hacen el proceso de la fotosíntesis en ella. Entonces, bien, a partir de esta, entonces, se obtienen lo que son moléculas inorgánicas como agua, dióxido de carbono, ¿sí? Ya. A ver, acá, este sí lo voy a dar yo, ¿ya? Acá tenemos entonces, le quise colocar
lo que es el proceso de la fotosíntesis paso a paso, ¿ya? Para que ustedes puedan entender. Entonces tenemos en que en la número 1, las plantas utilizan los recursos del medio ambiente, como agua, luz del sol, sales y minerales, ¿sí? Que están en el suelo. Y con estos productos, ellos fabrican su propio alimento. ¿Ya? En la número 2, en el aire existen elementos muy importantes, como es el dióxido de carbono, es decir, el CO2 y el oxígeno, ¿sí? Que aunque no lo vemos, en el aire es el aire que respiramos y es lo que nos permite vivir. Esto lo podemos ver en forma de moléculas. Mira, aquí están en forma de moléculas, no sé si se observa allí. En forma de moléculas lo podemos obtener, ¿ya? Y eso aquí se obtiene del aire, ¿sí? En el paso número 3 de esta fotosíntesis dice, el dióxido de carbono, es decir, el CO2, que está en el aire, entra a la planta a través de las hojas, por unos pequeños orificios que ustedes, eso vimos la semana pasada, en las plantas, en las hojas, y esos orificios, ¿cómo se llaman? Se llaman estomas. Habíamos dicho la semana pasada que estos estomas eran como pequeños puntitos, que ustedes no lo podían ver, pero que estaban al revés, o sea, en la parte de atrás de la hoja, ¿sí? Y que esto se denominaba de esta forma. Entonces, en el paso número 4, al mismo tiempo el dióxido de carbono, o sea, el CO2, entra a las hojas. Las raíces toman del suelo los minerales y el agua. O sea, eso entra por medio de las raíces. ¿Sí? El dióxido de carbono. Y sales y minerales también. Viajan por el interior del tronco, miren como están viendo acá, por unos vasos, así como nosotros los seres humanos tenemos vasos sanguíneos, la planta también tiene vasos, ¿ok? Parecidos a unas venitas en todo el cuerpo, hasta llegar a las hojas. Y por último, en el paso número 5, en las hojas se unen los minerales, ¿ya? El agua y el dióxido de carbono. Acá está, miren, en las hojitas. Y con la energía del sol forman sustancias que sirven de alimentos para las plantas, llamadas carbohidratos. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es eso? Los carbohidratos viajan por los vasos a todas las plantas y les sirve para producir más hojas, ramas, flores, frutos y semillas. Algunos frutos y semillas son consumidos por los animales. También por la especie humana, ¿sí? Entonces este es todo nuestro proceso de la fotosíntesis. Y podemos decir que básicamente la fotosíntesis requiere un proceso de luz, ¿sí? Como lo que es la energía del sol. Y que a partir de ella, entonces, esta fabrica su propio alimento. Acá, por otra parte, les quise colocar fases de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces tenemos, Andrea, léeme fases de la fotosíntesis, por favor. La fotosíntesis es un proceso complejo que involucra muchas enzimas de los cloroplastos. Se desarrollan en 2 etapas que ocurren en diferentes lugares del cloroplasto. Ya. Tenemos entonces, gracias Andrea, tenemos entonces la primera fase que es la fase luminosa y la segunda fase, como pueden ver acá, la fase oscura. Acá les quise colocar para que ustedes observen lo que es un cloroplasto. Este es un cloroplasto, ¿ya? En este cloroplasto, ¿qué encontramos? Encontramos tilacoloides y encontramos estomas. Veíamos entonces que los estomas, ¿dónde se encuentran? En las hojas, al reverso de las hojas. Pero estos estomas se encuentran en cloroplasto. Entonces vamos a ver qué es cloroplasto. Dice así: contienen clorofila, que es un pigmento vegetal que se encarga de captar la luz del sol. Eso es lo que es cloroplasto.
es esto, ¿ya? Por otra parte, cuando nos hablan aquí de que la fotosíntesis es un proceso que involucra muchas enzimas, lo que me quiere decir las enzimas es que aceleran ese proceso de esas reacciones, ¿ya? De esas reacciones químicas en lo que, pues, la planta cumple sus dos fases. ¿Cuáles fases? La fase luminosa y la fase oscura. Ahora bien, vamos a ver cuál o en qué consiste cada una de estas fases. Bien, tenemos por acá. ¿Esa ya leíste? No. Elsa, léeme por favor la fase luminosa. Fase depende de la luz. Tiene lugar en las membranas de las tilacoloides. Aquí la clorofila y otras moléculas captan la luz solar y transforman parte de ella en energía química que se almacena en dos moléculas portadoras de energía como son ATP y NADPH. Ya vamos a ver qué es eso. Gracias, Elsa. Ya. Cuando hablamos entonces, o cuando decimos básicamente, ¿sí? Como ya ustedes saben, la clorofila, cuando hablamos básicamente de una clorofila, decimos que es un pigmento que se encuentra en las plantas y que les da la apariencia de un color verde. Por otra parte, yo les quise colocar acá los cloroplastos, ¿ya? Ya, vamos a poner esa para acá, ya. Los cloroplastos, que como lo había dicho anteriormente, son orgánulos de las células vegetales y de las algas, que contienen clorofila y que se encarga de un proceso de la fotosíntesis. Ahora bien, para seguir con esta idea, en la fase luminosa, en esta fase es necesaria e importante la energía solar, que se convierte en energía química. Esta energía química es atrapada por dos grandes moléculas, ¿sí? Como son ATP, y por acá más adelante les coloqué, y nicotinamida. Eso es lo que significa acá esto, nicotinamida, ¿ya? Estas son portadoras de energía, las dos. Es decir, que cuando en la planta para que se pueda hacer ciertos tipos, para que la planta pueda ejercer ciertas funciones, necesita energía, así como también necesitamos nosotros los seres humanos, ¿sí? Ahora bien, por otra parte, en esta fase luminosa, la luz es absorbida por complejos formados por clorofila, ¿sí? Ya habíamos dicho entonces lo que es clorofila, que le da el color verde a la planta. Y proteínas. A estas son llamadas o denominadas fotosistemas, que se ubican en los cloroplastos. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra la clorofila, las proteínas? Ustedes me van a decir, básicamente se encuentra en los cloroplastos. Por otra parte, se dice que la fase luminosa es porque se lleva a cabo, o tiene que llevarse a cabo, ¿sí? En condiciones de alta luminosidad, es decir, en condiciones de alta luz. Si no está la luz presente, no se puede llevar a cabo la fase luminosa, ¿sí? Ya sea natural o sea artificial. Bien, vamos a ver entonces la otra parte. Gerardo ya leyó. Ya, vamos a ver quién más. Gonzalo, ¿me puedes leer por favor fase oscura? Ya. Gonzalo, pero activa tu audio que no te escucho. Fase oscura. Es independiente de la luz. Tiene lugar en los estromas del cloroplasto, donde se encuentran el ATP y el
y el NADPH. Nicotinamida. Por otra parte, las reacciones que se producen en esta fase no dependen directamente de la luz, pero no significa que sucedan de noche. En esta fase, el CO2 se combina con el hidrógeno y otros compuestos para formar los hidratos de carbono. Ya, miren, es decir que en esta fase no necesariamente porque no esté en presencia, no necesita luz para poderse presentar, pero esto no significa que se haga o que se tenga que hacer originalmente en la noche, ¿no? No significa eso. No porque no necesite luz, no quiere decir que no se puede hacer también en la tarde una vez que ya en el proceso de la planta haya cumplido la fase luminosa, ¿ya? Por otra parte, también llamamos a fase oscura a un conjunto de reacciones independientes. Estas reacciones químicas como son adenosintrifosfato, o sea, ATP, ¿sí? Y la nicotinamida, que son portadoras de energía. Bien, en esta fase se convierte lo que es el dióxido de carbono en glucosa y esta glucosa pasa a todas las partes de la planta, ¿sí? A ver, seguimos entonces. Por acá les quise colocar las estructuras que intervienen en las plantas, ¿sí? Claudia, léeme por favor las estructuras, la raíz. Estructuras que intervienen en las plantas. En la nutrición de las plantas participan diferentes estructuras, las cuales cumplen una determinada función. La raíz, las hojas y el tallo. La raíz absorbe el agua y las sales minerales. Las hojas... Ya, Claudia, ya va Claudia. Hasta primero la raíz, vamos a ver uno por uno. Gracias. Gracias. Ya. Cuando hablamos entonces de la raíz, me quiere decir, ¿por qué esta parte? Porque básicamente esta estructura que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Es por la que está constituida una planta, la raíz, las hojas y el tallo, ¿sí? Una estructura básica. Y cuando hablamos entonces de una raíz, ¿sí? Me dice que esta raíz es la que se encarga de absorber el agua, las sales y los minerales, ¿sí? Bueno, ¿a través de quién? A través ya sea de materia como animales, ¿no? O como vegetales, ¿sí? Que son aportadas al suelo y este suelo a la vez lo transmite a la planta. Por otra parte, la raíz también cumple función importante. ¿Como cuál? Bueno, se encarga de transportar y de reservar y de almacenar sustancias nutritivas en el interior de la planta, ¿sí? Y cuando estas, quiere decir, por ejemplo, usted se preguntará, ¿quiere decir que esta planta siempre está necesitando eso? No, la raíz la va a mantener allí como una reserva. Y cuando la planta lo requiera, esta va entonces a subir por el tallo, ¿sí? Entonces, no quiere decir necesariamente que siempre la planta lo va a requerir. En el momento en el que ella lo requiera, va a estar allí almacenado en las raíces. ¿Ya? A ver, Kaile, léeme las hojas, por favor. La epidermis de las hojas ¿Ya? tienen unos pequeños que permiten el cambio de los gases como son oxígeno y dióxido de carbono con el medio. Gracias. Ya. Entonces decimos que las hojas básicamente son unos pequeños estomas. Estos estomas, como ya ustedes saben, se encuentran entonces lo que es al reverso de las hojas. También las hojas necesitan la luz del sol, ¿sí? Para poder hacer su proceso.
no se preocupe que si me hace falta tiempo, mando otro enlace, ¿ya? Necesita hacer su proceso, ¿ya? Y permite la entrada de los cloroplastos, que son organelos donde se realiza la fotosíntesis. Eso es un proceso de las hojas. ¿Y qué permite ello? Lo que permite es el intercambio de los gases, como es el oxígeno y el dióxido de carbono con el medio. Más nada, eso es lo que requiere la planta. Pero para que se pueda dar este medio es necesario en presencia de la luz. A ver, este último lo voy a leer yo, ¿ya? ¿Qué es el tallo? El tallo transporta la savia bruta, como son agua, sales y minerales, desde la raíz hasta las hojas. Y decimos entonces que el tallo es la parte de la planta que crece en sentido contrario de la raíz y que sirve o cumple una función importante. ¿Cuál es? Que sirve de soporte a las ramas y a los tallos. A ver, tenemos acá tenemos importancia de la fotosíntesis. ¿Sí? Te lo voy a leer yo porque por cuestión de tiempo, muchachos. Cuando decimos la importancia de la fotosíntesis, nos dice, gracias a la luz de las plantas son capaces de captar el dióxido de carbono, es decir, el CO2, y de expulsar el oxígeno a lo largo del día. Ese oxígeno es rico para nosotros como seres humanos, ojo. ¿Ya? Mientras que por las noches sucede al revés. Absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono. Entonces, en presencia de la luz, captan el oxígeno, acá se lo coloqué, miren, captan el oxígeno y captan el dióxido de carbono, perdón, y sale el oxígeno. Y en sentido contrario de la noche, entonces ellas, ¿qué hacen? Absorben oxígeno, absorben en la noche, ¿sí? Y liberan el dióxido de carbono. Es completamente lo contrario. Ahora bien, como un pequeño tip le quise colocar aquí. El oxígeno es una sustancia fundamental para la vida, pues es necesario para la respiración, no solo pulmonar, sino también celular de los organismos. La fotosíntesis es responsable de que podamos disponer del oxígeno que nosotros como seres humanos, queridos estudiantes, necesitamos. ¿Ya? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. A ver. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ya. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Ya. Después de acá tienen otra clase. Ahorita. No, les voy a explicar rápidamente. Ya. ¿Ya tienen alguna pregunta del tema? No. Ya. Si tienen alguna pregunta, al privado como siempre. Miren, vamos a explicar. Ya. Voy a explicar rápidamente la actividad. Miren, queridos estudiantes, esta es la actividad, es una pequeña ficha en donde van a completar la siguiente tabla de contenido. En una va a ser la fotosíntesis, completa la siguiente tabla de contenido, que necesita la planta. Eso, ¿de dónde lo van a sacar? De las diapositivas, ¿sí? ¿Qué produce la planta? En la parte número 2 tenemos una pequeña definición porque es importante ecológicamente la fotosíntesis. Ya ustedes saben el por qué. Se refiere prácticamente a la última diapositiva. Y en la parte número 3 es de selección múltiple. ¿Sí? Van a tener que escoger las opciones correspondientes. Y en la parte, número 2. En la parte número 3 realiza un cuadro diferencial entre la fase luminosa y la fase oscura. Una característica, no es necesario 3, 4. Una sola, con que usted me saque, está bien. ¿Sí? Una sola característica en la fase luminosa y una sola característica en la fase oscura. Más nada. ¿Ya?
Está sumamente sencillo. ¿Qué les parece? Bien. Ya. Ahora bien, Bien. ¿La tarea para cuándo? ya. La actividad va a ser enviada para el día... tienen chance para el 5, el próximo martes. Pero, queridos estudiantes, yo requiero, por favor, que ustedes la envíen el 4, ¿sí? ¿Para qué? Para que me dé chance de poderla corregir y yo poderla dar a ustedes información sobre la actividad. Ahora bien, miren, ustedes me preguntarán, ¿la actividad por dónde va a ser enviada? La actividad va a ser enviada por Cubicol, ¿sí? Cubicol. ¿Por qué Cubicol? Porque ese es el sistema de la plataforma del Colegio Cristo Rey. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Ahora bien, si es que tienen alguna pregunta, me lo hacen llegar a través del WhatsApp. Miss, no entiendo esto, Miss, ¿cómo puedo hacer aquello? Yo, en la brevedad posible, porque ustedes saben que también a veces estamos en clase, si no le respondo de inmediato es porque a veces estoy en clase, ¿ya? O, entonces, en la brevedad posible que yo pueda, yo les haré o le responderé su pregunta. No tengo ningún tipo de inconveniente. ¿Tienen otra pregunta? ¿No? Ya. ¿Qué tal les pareció el tema? Bien. Bien. Ya. Chévere. Bueno, además que es un tema que ya lo venimos viendo desde primaria, ¿no? Es un tema sumamente sencillo, es fácil, ¿no? Y además de eso siempre estamos en constante, siempre estamos en contacto con las plantas. Entonces, no es algo que nos diga, ay, no entendemos, no sabemos qué es una planta, no. Está sumamente sencillito. Además, la ficha también se la coloqué sencilla para que ustedes también la puedan resolver. ¿Ya? Bueno, si no tienen otra pregunta, entonces me retiro. Se cuida. Muchas gracias por su atención y espero que la clase les haya gustado. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en la próxima clase. Chao. Ok. Chao.